Bienvenidos a la historia detrás del nombre, donde exploramos las raíces de los nombres que forman parte de nuestra historia. Hoy, nos adentramos en la historia del nombre de un continente entero, América. ¿Sabías que este nombre encierra siglos de historia, teorías y controversias sobre su verdadero origen? ¿Quieres conocer cómo un nombre se convirtió en sinónimo de un continente tan vasto y diverso? Quédate con nosotros. América, un continente de diversidad y grandeza. América es un continente que abarca casi 43 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose desde el Círculo Polar Ártico hasta Tierra del Fuego en el extremo sur. Dividido en 4 grandes regiones, América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe o Antillas. Este continente alberga 35 países y una infinidad de culturas y paisajes. Sin embargo, el nombre que compartimos tiene una historia curiosa que pocos conocen. El continente americano corresponde a la segunda masa de tierra más grande del planeta, después de Eurasia. Tiene una extensión aproximada de 42.978.000 kilómetros cuadrados. Se extiende de norte a sur desde el Cabo Columbia, Canadá en el Océano Glacial Ártico hasta las Islas Diego Ramírez, Chile. Ubicadas en el Paso de Drake que separa al continente americano de la Antártida. Su punto más oriental corresponde a la punta de Seixas en Brasil. Mientras que el más occidental corresponde a las Islas Comendador Bering en las Islas Aleutianas, junto al estrecho de Bering que separa Alaska del continente asiático. En América del Norte, encontramos a Canadá, Estados Unidos y México, cada uno con sus características únicas. Canadá es hogar de vastos paisajes naturales, mientras que Estados Unidos y México combinan naturaleza con ciudades icónicas. América Central, un puente natural entre el norte y el sur. Está formada por países como Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esta región cuenta con selvas tropicales, costas bañadas por el Caribe y el Pacífico, y una historia rica que se remonta a civilizaciones antiguas. América del Sur, con países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, además de Francia con la Guayana Francesa y 5 dependencias de otros estados. Es un mosaico de climas y culturas, desde el Amazonas hasta los Andes. Este subcontinente alberga algunos de los paisajes más biodiversos del planeta. América Insular o Islas del Caribe es uno de los 4 subcontinentes de América. Son un grupo muy numeroso de islas, más de 7.000, que conforman varios archipiélagos en el Mar Caribe. Formado por 2 archipiélagos, Antillas Mayores y Antillas Menores. Se hallan ubicadas en el Mar Caribe del Océano Atlántico. Estas islas dibujan un arco que se extiende en forma de medialuna desde el sureste de la península de Florida, Estados Unidos, al sur del archipiélago de las Lucayas, al noreste de la península de Yucatán, México, en Norteamérica, hasta la costa oriental de Venezuela, en Sudamérica. Los países del Caribe son República Dominicana, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. También están en las Antillas Menores otras islas que forman parte de los Estados Unidos o de los territorios de la Comunidad Europea, CE,
en ultramar y pertenecen a Holanda, Francia o Gran Bretaña. Anguila, Gran Bretaña. Antillas holandesas, Aruba, Curazao y Buenaire o Bonaire, Holanda. Guadalupe, Francia. Islas Vírgenes, Gran Bretaña. Islas Vírgenes, Estados Unidos. Martinica, Francia. Montserrat, Gran Bretaña. El origen del nombre América. Américo Vespucio fue un navegante, comerciante y cartógrafo nacido en Florencia, Italia, en 1454. Durante sus expediciones, comenzó a cuestionar si las tierras descubiertas por Colón realmente formaban parte de Asia. Vespucio propuso que estos territorios eran en realidad un nuevo mundo, un continente desconocido hasta entonces por los europeos. A diferencia de Cristóbal Colón, quien hasta su muerte defendió la idea de que había encontrado una ruta alternativa a Asia, Vespucio planteó que esas tierras eran una gran masa de tierra completamente separada del continente asiático. Esta teoría fue revolucionaria para la época y abrió paso a un cambio de percepción sobre el Nuevo Mundo. Vespucio documentó sus exploraciones y sus ideas en cartas dirigidas a los líderes europeos de su época. En una de sus más famosas cartas, titulada Mundus Novus, Nuevo Mundo, describe las tierras y explica su convicción de que eran un continente diferente. Estas cartas circularon ampliamente y causaron un gran impacto en Europa. El nombre América no fue idea de Vespucio, sino de un grupo de académicos en Saint-Thiers, Francia. Martin Waldseemüller, un cartógrafo alemán, fue el primero en plasmar el nombre América en un mapa en 1507. Waldseemüller creía que, dado que Américo había sido quien propuso que era un continente separado, debía honrarse su nombre. En este famoso mapa, Waldseemüller etiquetó las tierras del sur de lo que hoy es Brasil como América. En su texto justificaba que, así como Europa debe su nombre a una mujer, la mitológica princesa Europa, este nuevo continente podía ser bautizado en honor a Américo. Sin embargo, el nombre América se extendió rápidamente y acabó representando a toda la masa continental, desde el norte hasta el sur. A pesar de los debates y controversias que surgieron, el nombre se consolidó en los mapas y escritos de la época. Con el tiempo, América pasó a simbolizar una unidad continental, aunque dividida en varias regiones y subcontinentes. Se han propuesto otros orígenes para el nombre América, pero carecen de suficiente evidencia. Historia de América. Hasta las últimas décadas predominaba la teoría del poblamiento tardío que sostiene que el ser humano llegó a América desde Siberia hace unos 12 a 14 mil años ingresando a través del puente de Beringia. Sin embargo, más recientemente científicos de distintas áreas han cuestionado cada vez con mayores evidencias la teoría anterior, dando forma a una nueva teoría del poblamiento temprano que sostiene no solo un poblamiento muy anterior, sino la utilización de otras rutas alternativas a Beringia para ingresar desde Siberia e incluso otros lugares de origen. Poblado vikingo de L'Ancien Meadows. Existen constancias de la llegada y asentamiento de la cultura vikinga en L'Ancien Meadows, Terranova, Canadá. Descubierto en 1960 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la actual Terranova alrededor del año 1000. Fue la primera proveniente del actual territorio europeo, aunque existen teorías que sostienen presencia anterior. Erik el Rojo habría establecido las primeras colonias en Groenlandia en el año 985. Cristóbal Colón. A partir de la llegada de Cristóbal Colón, la introducción de nuevas enfermedades como la viruela produjo una catástrofe demográfica que algunos investigadores estiman hasta la muerte de un 93% de la población. En ese marco, algunos imperios europeos conquistaron y colonizaron una parte del continente ocupada por culturas y civilizaciones ya asentadas. España derrotó a las grandes civilizaciones azteca e inca y estableció su imperio a lo largo de toda la costa del Pacífico y la cuenca del Río de la Plata, mientras Portugal colonizaría la franja costera de lo que hoy es Brasil.
Francia estableció algunas colonias en la franja costera atlántica desde el actual Canadá hasta el norte de Brasil. El Reino Unido se estableció en la costa oriental de Norteamérica y en algunos sectores de la costa caribeña. Países Bajos y Dinamarca establecieron colonias en pequeñas islas del Caribe y Rusia finalmente conquistó la zona de Alaska. Hay que señalar también que la conquista europea fue rechazada en diversas partes del continente. Varios pueblos originarios resistieron exitosamente las invasiones europeas sobre vastos territorios y mantuvieron el dominio sobre ellos hasta fines del siglo XIX. La Araucanía, la Patagonia, la llanura pampeana, el Mato Grosso, la región amazónica y las grandes praderas del oeste norteamericano permanecieron bajo el dominio de naciones como la mapuche, uros, et, ranquel, bichi, amazónicos, algonquinos, hopi, comanche, inuit, etc. Camino al fin del colonialismo. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Abrió camino al fin del colonialismo. Después de 3 siglos de dominio colonial, los pueblos americanos comenzaron a declarar su independencia, reclamando su derecho para organizarse como estados nacionales, enfrentando militarmente a las potencias europeas, abriendo de ese modo el proceso mundial de descolonización. Las primeras en hacerlo fueron las 13 colonias británicas mediante la Revolución estadounidense que dio origen a los Estados Unidos de América en 1776. Organizando un nuevo tipo de sociedad a partir de conceptos políticos novedosos como independencia, constitución, federalismo y derechos del hombre. En 1804, los esclavos de origen africano de Haití se sublevaron contra los colonos franceses, declarando la independencia de este país y creando el primer estado moderno con gobernantes afroamericanos. A partir de 1809, los pueblos bajo dominio de España llevaron adelante una guerra de independencia hispanoamericana de alcance continental que llevó, después de complejos procesos, al surgimiento de varias naciones. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En 1844 y 1898 el proceso se completaría con la independencia de República Dominicana y Cuba, respectivamente. En 1816 se conformó un enorme estado independiente sudamericano, denominado Gran Colombia, y que abarcó los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador y zonas de Brasil, Costa Rica, Guyana, Honduras, Nicaragua y Perú. La república se disolvió en 1830. En 1822, Brasil se organizó como monarquía independiente, el Imperio del Brasil, al disolverse el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, hasta 1889 cuando la monarquía fue abolida para establecer una república. En la segunda mitad del siglo XX, debido a la presión del proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas, varios pueblos del Caribe obtuvieron su independencia de Gran Bretaña. En la actualidad, aún existen varios pueblos y territorios bajo dominio colonial británico, francés, neerlandés y danés. Tras su emancipación, los países de América han seguido un desarrollo dispar entre sí. Durante el siglo XIX, Estados Unidos se afianzó como una potencia de carácter mundial y reemplazó a Europa como poder dominante en la región. El siglo XX vio incrementarse la diferencia en el desarrollo de Norteamérica con respecto al resto del continente. Así, mientras Estados Unidos se convirtió en superpotencia mundial desde mediados de siglo, América Latina y el Caribe se conformó como la región con mayor desigualdad social del mundo. Entre los acontecimientos políticos más importantes de la historia contemporánea de América se encuentran la Revolución Mexicana, 1910 a 1917. La Guerra Fría, 1945 a 1991, que opuso frontalmente a Estados Unidos y la Unión Soviética y llevó a una sucesión de dictaduras en América Latina.
y la Revolución Cubana 1959. A partir de la década de 1980 la concentración de empresas y universidades y las innovaciones tecnológicas producidas en el Silicon Valley en California, convirtió a la región en eje de la sociedad de la información. América no es solo un nombre en un mapa. Es un continente con millones de historias, lenguas y culturas. Hoy, más de 1.000 millones de personas habitan en sus tierras, viviendo en una diversidad que pocas otras regiones en el mundo pueden igualar. Llamar a este continente, América, es también reconocer a aquellos exploradores, culturas y eventos que lo definieron y le dieron identidad. ¿Y tú, qué piensas del nombre, América? ¿Sabías de la historia de Vespucio y cómo un cartógrafo alemán decidió nombrar a este continente? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenidos como este. Y no olvides compartirlo si te ha gustado.